Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, listos para desentrañar juntos los misterios y las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, un tema que involucra a dos de las figuras más queridas y comentadas de la escena turca, y un posible enlace con un destino paradisíaco que todos soñamos visitar. Si están pensando bien, vamos a hablar de Demet Özdemir, del fenómeno que es Can Yaman, y de ese gran interrogante, el secreto de la huida de Can Yaman a Grecia. ¿Qué hay detrás de esta escapada que ha encendido todas las alarmas y las redes sociales? ¿Fue una simple visita o hay algo más profundo, algo relacionado con nuestra querida Demet? No se muevan, que aquí les contamos todo. Y antes de que se pierdan un solo detalle, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es el primer paso para no perderse nada de lo que traemos. Ahora sí, vamos a lo que nos ocupa. Las noticias sobre Can Yaman y sus movimientos siempre generan revuelo, y esta vez no ha sido la excepción. Hace poco el actor turco conocido mundialmente por sus papeles en series como Erkenci y Dolunay, sorprendió a todos al desaparecer del ojo público turco y dirigirse nada más y nada menos que a Grecia. Grecia. Un país con una historia milenaria, una belleza natural inigualable y por supuesto, un lugar que evoca romanticismo y mitología. Y aquí es donde la especulación comienza a fluir como el río. ¿Por qué Grecia? ¿Fue una decisión espontánea o estaba planeado? Y la pregunta del millón, ¿tiene esto algo que ver con Demet Özdemir? Sabemos que Can Yaman y Demet Özdemir compartieron pantalla en Erkenci, y la química entre ellos era palpable, explosiva, incluso en la ficción. El público los adoró como pareja, y las especulaciones sobre una posible relación en la vida real nunca cesaron. Aunque ambos siempre han mantenido una postura profesional y han negado enfáticamente estar juntos sentimentalmente, los rumores persisten, alimentados por gestos, miradas y la fuerte conexión que proyectaban. Pues bien, resulta que la repentina partida de Can Yaman a Grecia ha coincidido con algunos movimientos de Demet Özdemir que han hecho que las teorías conspirativas se disparen. Seamos claros, la vida de una celebridad es a menudo objeto de escrutinio, y cada uno de sus pasos es analizado al detalle. Can Yaman, con su carisma arrollador y su creciente popularidad internacional, no es una excepción. Su presencia en Grecia ha sido captada por paparazzis y ventilada en redes sociales, generando un sinfín de preguntas. ¿Está grabando algún proyecto allí? ¿Se trata de unas vacaciones privadas? Y aquí viene lo jugoso, ¿está buscando un encuentro con alguien especial que podría estar en ese mismo lugar, o que quizás lo ha motivado a viajar hasta allá? Aquí es donde Demet Özdemir entra en escena de nuevo. Aunque los detalles son escasos y a menudo se basan en indirectas y conjeturas, algunos reportes y comentarios en redes sociales han sugerido que Demet Özdemir también ha estado en Grecia recientemente, o que tiene vínculos estrechos con el país. No hablamos de una confirmación oficial, ojo, pero sí de una coincidencia que para los ojos más inquisitivos, es demasiado importante como para ignorarla. Imaginemos por un momento. Can Yaman, un actor en la cima de su carrera, decide tomarse un respiro y se dirige a Grecia. Al mismo tiempo o en fechas cercanas, Demet Özdemir, con quien comparte una historia profesional y una química innegable, está vinculada, de alguna manera, con ese mismo país. ¿Es esto una casualidad astronómica? ¿O estamos ante la pieza que faltaba en un rompecabezas romántico? La huida de Can Yaman, como algunos la han llamado, podría ser más una evasión estratégica que una simple salida. ¿Evasión de qué? Quizás de la presión mediática en Turquía, de las constantes preguntas sobre su vida privada, de la expectativa de nuevos proyectos. O quizás, y esta es la hipótesis que más nos intriga, es una estrategia para reencontrarse con alguien, en un lugar donde la discreción es mayor, donde pueden disfrutar de la compañía sin el acoso constante de las cámaras. Pensemos en el contexto. Ambos son jóvenes, exitosos, con vidas que giran alrededor de la fama. La presión es inmensa. Grecia, con sus islas idílicas, sus aguas cristalinas y sus pueblos pintorescos, ofrece un escenario perfecto para desconectar, para vivir momentos de tranquilidad lejos de los focos. Podría ser que Can Yaman haya elegido Grecia como un refugio, un lugar para reencontrarse consigo mismo y tal vez con Demet Özdemir, lejos de las miradas indiscretas. Los fans, como siempre, han estado muy activos en las redes sociales, tejiendo sus propias teorías.
Comentarios como Demet siempre ha amado Grecia, o Can solo iría a Grecia si Demet estuviera allí pulula. N por internet. Y no es para menos, la conexión entre ellos, tanto en pantalla como fuera de ella en la imaginación de sus seguidores, es muy fuerte. La admiración mutua que han demostrado en diversas entrevistas, las miradas cómplices que intercambiaban durante las ruedas de prensa y las anécdotas compartidas en redes sociales, todo contribuye a mantener viva la llama de esta posible relación. Ahora, es importante ser cautelosos. No tenemos pruebas contundentes de que Can Yaman y Demet Özdemir se hayan encontrado en Grecia o que su viaje esté directamente relacionado. Sin embargo, la coincidencia es demasiado llamativa como para desestimarla por completo. La forma en que se ha manejado la noticia, la aparente sorpresa de su partida, todo contribuye a crear un aura de misterio. La información que llega a nuestros oídos a menudo se filtra a través de comunicados escuetos o de fotografías de paparazzi tomadas a distancia, lo que deja mucho espacio a la interpretación. Podríamos estar ante una estrategia de relaciones públicas muy inteligente donde ambos, o su equipo, saben cómo generar expectación y mantener el interés del público. Los grandes nombres del entretenimiento a menudo juegan con estas dinámicas para mantener su relevancia. O podríamos estar ante algo mucho más personal, un momento de conexión que prefieren mantener en privado, lejos del circo mediático que, si bien les ha catapultado a la fama, también puede ser abrumador. El hecho de que Can Yaman, un actor que está acostumbrado a ser el centro de atención, haya optado por un destino tan popular entre los turistas, pero que a la vez ofrece rincones de intimidad, refuerza esta teoría. ¿Y si el secreto de la huida de Can Yaman a Grecia fuera precisamente ese? ¿La búsqueda de un espacio privado para disfrutar de algo que no quieren compartir con el mundo todavía? Si Demet Özdemir tiene alguna conexión especial con Grecia, como sugieren algunos rumores, quizás a través de familiares o amigos, entonces su visita podría haber sido motivada por ese mismo deseo de tranquilidad y de un entorno familiar o de confianza. Y si Can Yaman lo supiera, y además siente esa conexión especial con ella, ¿no sería lógico que él también buscara ese mismo destino, quizás para una coincidencia fortuita o planeada con sumo cuidado? La popularidad de ambos en Turquía es astronómica, y sus vidas privadas son un campo de batalla constante para los medios de comunicación y los seguidores ávidos de detalles. Cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, es analizada al microscopio. Una escapada a un lugar tan emblemático como Grecia, lejos de los focos habituales de Estambul, podría ser una forma de recuperar un poco de anonimato, de vivir momentos más auténticos sin la presión de ser constantemente observados. Y si la compañía de Demet Özdemir es la que busca, entonces el destino se vuelve aún más significativo. Los rumores sobre la relación de Can Yaman y Demet Özdemir se remontan a la época de Erkenci. La química en pantalla era tan fuerte que era difícil para el público no imaginarlos juntos fuera de cámaras. Las entrevistas conjuntas, los comentarios en redes sociales de sus coestrellas, e incluso ciertas fotografías de eventos a los que asistieron por separado pero que generaron especulaciones, han alimentado constantemente estas teorías. Aunque ambos han sido muy profesionales al respecto, la ausencia de confirmaciones o desmentidos categóricos ha permitido que la fantasía persista. La industria del entretenimiento es compleja y a menudo se mueve en base a la percepción pública. Un romance o incluso la sugerencia de uno, entre dos estrellas tan queridas como Can Yaman y Demet Özdemir, podría ser un arma de doble filo. Por un lado, generaría un interés mediático sin precedentes y podría impulsar sus carreras aún más. Por otro, podría desviar la atención de su trabajo y convertirse en una distracción constante. Es posible que hayan decidido mantener cualquier posible relación en estricto secreto, y un viaje a Grecia, un país que ofrece tanto belleza natural como discreción en sus rincones más apartados, sería el escenario ideal. Podríamos estar ante una estrategia muy bien orquestada. Imaginemos que uno de ellos visita Grecia por motivos profesionales o personales, y el otro, al enterarse, decide sumarse o planificar un encuentro. Las redes sociales se inundan de fotos de uno de ellos en Grecia, y de repente, los rumores sobre la presencia del otro en el mismo país o en fechas cercanas se disparan. Los fans hacen el resto conectando los puntos y creando narrativas que mantienen a la audiencia enganchada. Además, Grecia no es solo un destino romántico, también es un centro cultural y artístico. ¿Podría Can Yaman estar explorando la posibilidad de algún proyecto cinematográfico o televisivo en Grecia? Esto explicaría su presencia, pero no necesariamente la coincidencia con Demet Özdemir. Sin embargo, si tuvieran en mente un proyecto conjunto,
O si uno quisiera presentarle al otro posibles oportunidades, Grecia podría ser el lugar perfecto para discutirlo en un ambiente relajado. La historia de la fama de Can Yaman ha sido vertiginosa. De ser un actor prometedor en Turquía, pasó a ser un fenómeno internacional, con una legión de seguidores en todo el mundo. Su carisma, su físico y su talento lo han llevado a Hollywood y a otros mercados. Sin embargo, esta fama también conlleva un precio, y la constante exposición mediática puede ser agotadora. Un retiro temporal a un lugar como Grecia, donde la cultura de la discreción en ciertos entornos puede ser mayor que en otras grandes ciudades, sería una estrategia lógica para recargar energías y recuperar algo de privacidad. Por su parte, Demet Özdemir también es una figura pública muy querida y respetada. Su estilo, su talento y su personalidad la han convertido en una referente para muchas jóvenes. Ha participado en exitosas producciones y su carrera también ha trascendido fronteras. Una posible relación con Can Yaman sería, sin duda, uno de los temas más candentes en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Es fascinante ver cómo los movimientos de las celebridades pueden despertar tanta imaginación y debate. La verdad absoluta, solo la conocen ellos. Pero mientras tanto nos queda especular, analizar las pistas y disfrutar del misterio. La historia de Can Yaman en Grecia, con la sombra de Demet Özdemir planeando alrededor, es un capítulo más en la saga de sus vidas públicas y privadas. Podemos imaginar a Can Yaman caminando por las calles de Atenas, quizás visitando las ruinas antiguas, o disfrutando de una cena en una taberna tradicional. Y mientras lo hace, es inevitable que la mente de sus seguidores vuele hacia Demet. ¿Estarán pensando en ella? ¿Tendrán planeado un encuentro? Las fotografías que han aparecido en redes sociales lo muestran disfrutando de la gastronomía local, de paisajes impresionantes, pero siempre hay un componente de intriga cuando se trata de él. Es crucial recordar que hasta que no haya una confirmación oficial, todo esto se mantiene en el terreno de la especulación. Pero es en esa especulación donde reside gran parte de la magia y del entretenimiento que nos brindan estas figuras públicas. Nos hacen parte de la historia, nos invitan a ser detectives de sus vidas, y eso, para muchos de nosotros, es parte de la diversión. La falta de información oficial es, en sí misma, una pista. Las celebridades a menudo aprenden a controlar la narrativa, y la ausencia de detalles puede ser tan significativa como la presencia de información. Entonces, ¿cuál es el secreto de la huida de Can Yaman a Grecia? Podría ser un proyecto secreto, una pausa merecida, o, sí, la posibilidad de un reencuentro especial con Demet Özdemir. La intriga está servida, y nosotros seguiremos atentos a cualquier novedad. Lo que sí es seguro es que, sea cual sea la razón, su presencia en Grecia ha avivado la llama de la curiosidad y ha mantenido a todos sus seguidores conectados y expectantes. La posibilidad de un romance oculto, o incluso de una relación confirmada que se mantiene en privado, es lo que mantiene a la audiencia especulando. Hemos explorado las posibilidades, hemos analizado las coincidencias y hemos dejado volar la imaginación. Can Yaman en Grecia, Demet Özdemir y el enigma que los rodea. Un cóctel perfecto de misterio, romance y atención mediática. La verdad solo la tienen ellos, pero la historia que hemos contado hoy se basa en las pistas que nos han dejado y en las ganas de creer que quizás, solo quizás, haya un hilo conductor entre sus destinos. La forma en que el público se involucra con sus vidas, creando sus propias historias y fantasías, es un testimonio de la conexión que han logrado establecer con su audiencia. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos seguidores. Espero que hayan disfrutado de este viaje de especulaciones y posibles secretos desvelados. Fue un placer compartir con ustedes estas teorías y mantener viva la chispa de la intriga. Agradezco de corazón que se hayan quedado hasta el final y hayan dedicado su tiempo a nuestro canal. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Cuál es su teoría sobre el viaje de Can a Grecia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante e informativo, no olviden darle un buen me gusta. Eso me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que ellos también se enteren de los últimos cotilleos. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Denle al botón de asterisco suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo y hasta entonces cuídense mucho.